agradecerles a todos por su presencia. Es un día bastante importante para todos los que estamos dentro de la industria musical y en esta oportunidad me complace moderar un panel que para muchos puede ser un poquito tedioso porque son temas legales, pero que son muy importantes porque tenemos que ver qué tanto está bien avanzado el tema legislativo de acuerdo a todos los cambios que se han venido dando en el entorno digital, el tema de la inteligencia artificial. Y esta vez me van a acompañar tres panelistas importantes. Nos acompaña en primer lugar el doctor Martín Moscoso Villacorta, abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en leyes por la Queen Mary and Westminster College, University of London, experto internacional y consultor en derechos de propiedad intelectual, experiencia de más de 15 años en la administración pública, ha sido director de derechos de autor, de la Dirección de Derechos de Autor y también presidente de la Comisión de Derecho de Autor, asesor técnico en materia de derecho de autor durante los procesos de negociación de acuerdos comerciales con Estados Unidos de América, Asociación Europea de Libre Comercio, Unión Europea, Acuerdo de Asociación Transpacífica, Japón, Corea, China. Profesor de Derecho de Autor en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido docente en cursos internacionales de Derecho de Autor organizados por la OMPI. Expresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Invitamos, por favor, al doctor Martín Moscoso Villacorta. También nos acompaña la doctora Marisol Ferreiros Castañeda, abogada especializada en propiedad intelectual y derecho administrativo. Ha sido presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, es coautora del libro El Nuevo Derecho de Autor en el Perú. Además, ha sido instructora de la Policía Fiscal en temas de propiedad intelectual. Actualmente dirige su estudio jurídico especializado en el tema y también es una destacada conferencista no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Adelante, doctora Ferreiros. Y finalmente contamos con la presencia del señor Héctor Acuña Peralta, congresista de la República por la Libertad y vicepresidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio. Ha impulsado iniciativas a favor de la identidad cultural. Desde su comisión apoyó el proyecto de ley 2170-2021 que modifica la ley de radio y televisión para incrementar la difusión de la música, el arte y la cultura nacional en medios de comunicación. Su labor legislativa busca fortalecer la presencia de la producción artística peruana y garantizar mayor espacio para los creadores. Invitamos, por favor, al señor Héctor Acuña Peralta. Ingeniero civil de profesión. Bueno, gracias. Bueno, para explicarles un poquito la dinámica, se va a generar 3 bloques de preguntas. Igual si alguno considera que desea agregar algún punto adicional, tienen toda la libertad. Solo les pido comprensión a todos los presentes. Lamentablemente los tiempos son muy tiranos y tenemos que, ya empezó el cronómetro, a adecuarnos porque tenemos una agenda todavía bastante larga por la tarde y a media mañana. Si es que alcanza un tiempecito, vamos a poder generar este bloque de preguntas del público. Pero si no, igual nos pueden compartir o nos pueden enviar a los correos las preguntas y vamos a tratar de canalizarlos a través de los ponentes para en su oportunidad hacerles llegar sus respuestas. Iniciamos este primer bloque con un diagnóstico del sistema actual. Y me gustaría ahí preguntar al doctor Martín Moscoso, como les mencioné en su pequeño CV, él ha sido director de Derecho de Autor del INDECOPI. Y me gustaría saber cómo describiría el rol del INDECOPI en la supervisión, fiscalización y promoción de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, asociado a la música y también a la gestión colectiva.
Muchas gracias, Marisa, por esta pregunta y quiero iniciar agradeciendo la gentil invitación de SONIEM, felicitando a esta entidad y también a todos los organizadores por este evento magnífico que permite la reflexión y también la capacidad de propuesta para la mejora de la situación de los artistas musicales en el país. También mi saludo a los miembros de la mesa y del panel para compartir este momento de reflexión. Quiero señalar que Indecopi enfrenta un desafío. Yo creo que la palabra que resume la respuesta a la pregunta es desafiante, porque tiene un doble rol y ese doble rol a veces es contradictorio. Es decir, por una parte, Indecopi debe promover el desarrollo de la gestión colectiva, debe fortalecer la labor de las entidades de gestión colectiva, debe defender a las entidades de gestión colectiva cuando los usuarios omiten o rechazan el cumplimiento de sus obligaciones y debe promover activamente una cultura nacional de respeto, no solo al derecho de autor, sino también respeto a la labor importante de las entidades de gestión colectiva, que permiten que no sea el Estado solamente el que carga con sus hombros económicos, que siempre son escasos, el apoyo a los artistas, sino que permiten que estos mismos artistas generen con su trabajo, su esfuerzo y su talento estos recursos importantes que con todo derecho les corresponden. Pero simultáneamente Indecopi debe supervisar, fiscalizar y monitorear a las entidades de gestión. Y para ello, pues debe recibir reclamos contra las sociedades de gestión de parte de los usuarios, de parte de los asociados, de parte de los administrados y de parte de otras entidades. Ese doble rol, pues creo yo que requiere ser reflexionado. En primer lugar, porque cuando uno promueve, por ejemplo, tengo el gusto de que la entidad SONIEM que nos acoge el día de hoy tiene una partida de nacimiento. Dicha partida de nacimiento lleva mi firma y me siento muy orgulloso de pues, esa labor, ¿correcto? Pero luego, imaginando en el supuesto de que la autoridad que promueve, la autoridad que da nacimiento a la entidad de gestión, luego tengo que supervisar y monitorear, este elemento doble genera en primer lugar una situación que se debe evitar. Uno es juez o uno es parte. Es decir, cómo diferenciar para fines de transparencia, de confianza ciudadana, estos dos roles. Esos roles no pueden estar dentro de una misma dirección, no pueden estar dentro de una misma entidad. Quizá por eso en el entorno comparado se ha reservado a las autoridades de competencia, que es un órgano distinto, la supervisión del cumplimiento de la labor de las entidades de gestión colectiva en la medida en que son entidades que tienen una posición de dominio en su sector. Ya la antigua Dirección de Competencia de la Unión Europea señaló que en los casos de las entidades de gestión colectiva es uno de los casos excepcionales donde es más importante que exista una entidad de gestión de un tipo de derechos que varias entidades de gestión de ese mismo tipo de derechos. Y lo dijo el director general de Competencia de la Unión Europea, Mario Monti, ¿no? Hace ya varias décadas, señalando la importancia de que se aprovechen las sinergias y no se confunda el mercado con varias entidades que estén cobrando por un mismo derecho. Entonces, en consecuencia, quizás por esa labor llegue el momento de reflexionar. En esa misma dirección debe estar la labor de promoción, de defensa activa, a veces de defensa ante la sociedad, de la labor de las entidades de gestión y por otra parte de persecución, monitoreo, fiscalización y castigo. Eso a veces es incomprendido porque por un lado un sector reclama que se monitoree, que se intervenga, incluso desconociendo la característica, la naturaleza privada de las entidades de gestión. Creen que una entidad gubernamental puede, por ejemplo, modificar permanentemente, sustituir permanentemente al consejo directivo de una entidad o entrometerse en la manera en la que la entidad toma decisiones dentro de su libertad de asociación.
Eso es un desconocimiento de cómo es la entidad de gestión, porque la entidad de gestión es una entidad privada que genera recursos privados. Ustedes, los recursos que reciben no son porque el Estado les esté brindando parte de su presupuesto aprobado por el Congreso, de parte de todos nuestros tributos. Ustedes están generándose recursos de su propio talento y esfuerzo que pagan los privados por el cumplimiento de sus obligaciones legales. Entonces, ahí la demanda a veces de ciertos sectores es que pues la autoridad gubernamental elimine al Consejo Directivo, tome control permanente de la entidad. Cuando la ley solamente limita esto a una manera muy residual, en los casos más extremos, a un año de administración, ¿no? Un año temporal. Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Administrar la gestión colectiva? Si el Estado es carente de labor de gestión, como se ha pues demostrado a lo largo de todos estos años en múltiples iniciativas empresariales, y que la Constitución ya ha señalado que debe ser residual esa actuación. Entonces, debe gestarse con autonomía, debe gestarse, pero sí con un marco muy preciso de obligaciones. Ese marco de obligaciones que podríamos resumir en 3 palabras: transparencia, rendimiento de cuentas y gobernanza. Transparencia es una palabra que a muchos asusta, porque cuando se oculta la información, entonces pues uno cree que está más seguro. La transparencia es lo que permite la fiscalización de todas las partes implicadas, no solo el Estado, sino también los asociados, de quererlo los usuarios, es decir, incluyendo las entidades extranjeras con las que se tiene convenio de representación recíproca. Rendimiento de cuentas. Cada vez que hay dinero, es obligación rendir cuentas en forma detallada, minuciosa, para que se genere esa relación de confianza. Y finalmente, prácticas de gobernanza. Prácticas de gobernanza significa una gestión profesional, decente, técnica. No el caudillismo de creer que alguien mesiánicamente puede venir a quedarse ahí pues eternamente a tomar control porque es la única persona salvadora de los derechos de los artistas, sino la posibilidad de que exista prácticas digamos ya que felizmente comparadamente se pueden tomar. Existen buenas prácticas de gobierno. Creo yo que con esos 3 elementos, ¿no?, se puede señalar que el marco normativo de Indecopi debe dirigirse. 1, la labor de promoción es importante porque se defiende el derecho de autor. Y la labor de fiscalización y monitoreo debe estar a cargo de una entidad independiente que puede ser la autoridad de competencia, que revise el que se cumplan las condiciones que eviten un abuso de esa posición dominante. Después el resto es fortalecer estos 3 mecanismos que estamos señalando, y puedo pues mencionar cómo la OMPI en su momento emitió un toolkit, una caja de herramientas de buenas prácticas de gobierno de las entidades de gestión colectiva. Este toolkit o caja de herramientas que está disponible en la web reúne todo el derecho comparado y también buenas prácticas de los 5 continentes en materia de gestión colectiva. Y creo que eso debe ser un norte para complementar a esos esfuerzos de las confederaciones a las cuales pertenecen, por ejemplo, Filaí en este caso, ¿no?, las sociedades de gestión, para que también adopten estas buenas prácticas a nivel subregional, regional o mundial. De esa manera, si se logran estos 3 propósitos, se puede eliminar esa incomprendida labor de quien quiere que intervenga el Estado en la gestión, que lo va a hacer mal, ¿correcto?, que sustituya a los consejos directivos, que eso es decisión de los asociados, y que simplemente se dedique exclusivamente a verificar el cumplimiento de ciertos requisitos que en materia de competencia lo puede hacer la autoridad de competencia y en otros casos los puede hacer un comité de vigilancia independiente, autónomo, recibiendo los reclamos y haciendo transparente cómo cada uno de estos aspectos se han tratado internamente dentro de las entidades de gestión. Así que sí, Indecopi, ¿no?, ha enfrentado ese desafío esquizofrénico de tener por un lado que promover, defender, salir al Congreso a decir son importantes las entidades de gestión colectiva, y por otro sancionar cuando ha habido necesidad del caso intervenir, y eso no genera un claro mensaje. Indecopi te dicen, ¿está a favor de las entidades de gestión o está sancionando y está en contra? Y creo yo que es importante pues
dar esa claridad con el mensaje de que se concentre en la labor de fortalecer la gestión colectiva, como lo dicen todos los tratados de libre comercio que hemos firmado nosotros. Es importante la gestión colectiva, debe fortalecerse, promover y sancionar quienes no cumplan sus obligaciones para con ellos. Y luego dejar a una visión de competencia y a las buenas prácticas que estamos señalando en estos tres aspectos para que se promueva un desarrollo sano, transparente y de buena gobernanza de las entidades de gestión. Muchas gracias, doctor Martín Moscoso. Es realmente importante lo que mencionó, porque efectivamente las sociedades de gestión colectiva, y lo digo por SONIEM, hemos tenido que enfrentar una serie de excesos de parte de la autoridad. Efectivamente, nosotros somos una entidad privada, y como entidad privada tenemos una posibilidad de autoorganización porque dependemos de una Asamblea General de Asociados, que es la máxima autoridad por ser una asociación civil sin fines de lucro. Entonces ya hemos visto inclusive algunas propuestas legislativas donde han querido normar sobre ciertos aspectos como plazos de consejo directivo, no reelección, inclusive hasta en el tema administrativo de la dirección general, que solamente tenga un cargo por tiempo determinado. Es decir, sí es importante saber y conocer esta parte tan importante que nos ha mencionado el doctor Moscoso, que está dentro de la normativa nacional. Pero independientemente al tema del decreto legislativo 822, que muchos de ustedes también lo conocen, que regula no solamente las funciones de las sociedades de gestión colectiva, sino también derechos de autor, derechos conexos, tenemos una norma comunitaria, que es la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, de los que formamos parte, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, de esta decisión 351. Y me gustaría ahí irme un poco a la norma andina y preguntarle a la doctora Marisol Ferreiros si la norma andina está adecuada o se ha adelantado a todos los cambios tecnológicos, a todos los, digamos, los cambios que se está viendo actualmente en el tema autoral, con el tema de inteligencia artificial, de streaming, o considera que existe la posibilidad de reformarse. Bueno, primero agradecer la invitación, Marisa, agradecer compartir en este panel, agradecer a SONIEM. Estoy aquí un poquito contra lo que me ha dicho el médico que debo hacer, pero no quería fallar a SONIEM porque, bueno, por esta cercanía y por la importancia del tema. Quisiera, antes de contestar la pregunta, felicitar al doctor Moscoso por este diagnóstico que ha hecho con relación a la situación de Indecopi. Lo hemos vivido en algunos años, lo hemos compartido dentro de Indecopi. Lo que yo veo, tanto en la norma nacional, en la 822, como en la 351, para ir ya decantando, es que nosotros tenemos normas robustas, que fueron robustas en su momento, pero fueron dadas en un mundo que ya no es este mundo. Estamos viviendo un mundo totalmente diferente en el que de una manera vertiginosa hemos entrado. Y yo creo, escuchando al doctor Moscoso, que todo esto que se requiere y toda esta necesidad para que las sociedades de gestión colectiva puedan funcionar, no solamente con las características que él ha mencionado, sino ir un paso más allá y adecuarnos a este momento, a este mundo. Tenemos ya la posibilidad de hacerlo a través de la inteligencia artificial, a través de diferentes mecanismos, ¿no?, dentro del mundo digital en el que todavía no hemos entrado. Hay muchas normas que están en la 351 como en la 822 que todavía vemos que a pesar de ser de hace tantos años y de este otro mundo que menciono, todavía nos sirven, ¿no? Todavía podemos aplicarlas, pero el entorno digital ha quedado vacío. Por lo tanto, hay que adecuar, ya digamos siguiendo algunos ejemplos de Unión Europea o de Estados Unidos, en los que, sobre todo estos espacios en los que la piratería masiva se da, ¿no?, y la falta de respeto, la no posibilidad de hacer las cobranzas a quienes les pertenece ese derecho, ¿no?, económico. Entonces, yo siento que no estamos lejos no porque no haya una gran distancia, sino porque ya tenemos las herramientas
para poder acceder a esta inteligencia artificial, a estas fórmulas. Yo tengo una propuesta que en algún momento hablamos con Marisa y con Julie con relación a la ventanilla única, usando blockchain, usando todo lo que es digital en su momento y ahora mucho más, ¿no? Siento también que quienes son los mayores afectados en este momento son los autores, los artistas, los intérpretes, y que de alguna manera, no sé si es mi percepción, estamos esperando que Indecopi, el Congreso, las autoridades resuelvan nuestras situaciones, lo cual es verdad, se necesita. Sin embargo, no sé si nos damos cuenta todos de la importancia que tiene especialmente la música, ¿no? La música y específicamente el artista, el cantante, la influencia que tiene en el mundo. Hablaba en la mesa anterior, se hablaba de este efecto reciente de Rosalía, ¿no? He estado viendo algunos cambios de paradigma, como por ejemplo que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturamos ahora, ¿no? Es un cambio de paradigma. Pero hay algo que escuchaba recientemente, y es que Pablo Alborán de repente desaparece de escena, este cantautor español. Desaparece de escena y no sabían por qué. Y resulta que ha contado que él está haciendo una donación de médula a un familiar, lo que ha generado que mucha gente empiece a donar médulas porque está viendo que su ícono lo está haciendo. En un mundo, acabamos de pasarlo hace unas semanas, en un mundo donde la salud mental es el problema mayor que estamos viviendo por todos estos cambios, de pronto aparece un Daddy Yankee con Bizarrap y una Rosalía que nos hablan de mística, nos hablan de fe y rompen el internet, ¿no? Con todas las reacciones que han habido. Y de pronto nos hacen ver que la música es algo más que alegrarnos un momento, que acompañarnos, que recordarnos, que tejer historias, sino que es realmente una influencia muy fuerte que puede inclinar la balanza de una manera sociológica, filosófica, de etnomarketing, ¿no? Y yo sé que aquí hay muchas personas que están dedicadas a la música y me gustaría de alguna manera decirles que sí, vamos corriendo. El derecho a autor, la historia, por lo menos que yo conozco personalmente con todos los años que tengo trabajando, es que vamos corriendo detrás de la tecnología. No alcanzamos al derecho de autor, no terminamos con esta cantidad de invenciones y de tecnología que va avanzando de una manera que no la podemos tomar, pero ahí vamos, ¿no? Vamos tratando de llegar. De alguna manera, como les digo, con normas robustas como la 351, que definitivamente tenemos que ajustar en temas de sociedad de gestión colectiva, en temas de puerto seguro en medios digitales, ¿no? Hay muchos temas a tocar, muchos temas técnicos, pero siento que si hubiese un balance de los reales interesados, luego voy a decir cómo, no quiero extenderme mucho, pero tengo algunas ideas que me gustaría proponer, pero para que todos reciban el dinero que deben recibir, se necesita dar pasos más arriesgados. Una ventanilla única que podría o no funcionar en el Perú, en algunos países ha funcionado, en otros no, pero siento que el momento, como les digo, el momento de la inteligencia artificial nos va a permitir sí llegar a que más personas puedan pagar para que no hayan esos temas de piratería masiva, para que pueda llegarle a cada uno de los interesados, a cada uno de los que han aportado, a los titulares de esos derechos, les puedan llegar sus beneficios como corresponde y como debe ser. Creo que lo voy a dejar aquí. No he querido entrar mucho en la parte muy técnica de los temas legales porque no es tan entretenido, pero sí quisiera de alguna manera dejar esta
esta semillita para ver cómo se puede hacer, para también hacer el balance de este lado de los interesados, ¿no? Y con un impacto en todos los que hacemos uso de esos derechos para que podamos pagarlos sabiendo lo que estamos pagando y que llegue el dinero como debe llegar de manera transparente, que pasa, pero tiene que llegar a mucha más gente, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Marisol. Efectivamente, la decisión 351 es la norma que establece que son los productores fonográficos los que hacen la gestión de recaudación en representación de los artistas. Y es por eso que UNIMPRO, la Sociedad de Productores Fonográficos, es la sociedad encargada de cobrar para los productores fonográficos y también para los artistas musicales el derecho de comunicación pública fijada con fines comerciales. Bueno, ahora le doy el pase al congresista Héctor Acuña. Desde su rol como vicepresidente de la Comisión de Cultura, ¿cuál es la importancia de impulsar propuestas legislativas que fortalezcan la protección de los derechos de propiedad intelectual de artistas, productores, autores y trabajadores del arte y la cultura? En verdad, un agradecimiento a cada uno de ustedes por haberme invitado, por ser parte de este panel. Creo que a Yuli ya nos hemos encontrado en varias oportunidades. Y ¿qué podría decirles? Un ingeniero civil. En verdad que encontrarme con los señores que manejan las leyes, si bien es cierto, en el Congreso nosotros manejamos temas de todo, pero de alguna forma la profesión ayuda mucho, pero tampoco creo que nos limita cuando tenemos buenos asesores, buenos profesionales en torno, y también cuando sabemos comunicarnos, cuando sabemos de alguna forma asociarnos, porque las leyes que nosotros en el Congreso se generan no es porque lo soñó o porque uno se imaginó, sino está en función a un problema que se viene dando en la sociedad, y lo recogemos de estos eventos, los recogemos compartiendo con los que viven el problema, y en este caso, ¿quiénes son los que están viviendo el problema? Todos nuestros artistas, todos nuestros intérpretes, los compositores que hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces, pero ahora que escuchar los panelistas anteriores, escuchar ahora cualquier ley que se proyecte, en verdad su duración creo que no va a ser como una ley que teníamos anteriormente, donde no nos enfrentamos a la tecnología, no nos enfrentamos también a la parte humana, al comportamiento de las personas, porque ahora definitivamente para legislar cada vez debería, y en mi caso, debería ser más difícil, porque tenemos actores mucho más volátiles, tenemos actores, como siempre decimos, el factor cambio, y en este caso el factor globalización. Y para muchos tenemos una gran participación en la música, para otros somos pequeñitos, o sea que porque cada uno lo ve a su manera, ¿no? Cada uno lo ve al espacio donde está, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Por decir, yendo al proyecto de ley que de alguna forma pretendemos, porque todavía está con dictamen, ampliar el porcentaje de participación en la televisión, en la radio, pero al final nos damos cuenta, ¿y dónde está lo que ahora, los canales que más difunden, los canales que son las redes sociales, que son el streaming, así, actores que no estaban seguro en nuestro proyecto, ¿no? Pero nuestra mirada en ese momento fue darle prioridad a nuestra música nacional, a nuestro huayno, a nuestra cumbia, también a nuestro carnaval, pero estoy pensando
hacer una reunión ampliada, una mesa de trabajo ampliada nuevamente para retomar este tema, ¿no? Retomar este tema para ver si realmente este dictamen que pasó por la Comisión de Transportes, la Comisión de Cultura, ¿debemos mejorarlo? Seguro que sí, porque sabemos que cualquier ley no es perfecta. ¿Y por qué no revisarlo? Porque lo importante también de todo actor, de toda persona, es saber reconocer y saber en qué momento podemos retroceder para mejorarlo. Y creo que ese es el gran problema que tenemos los legisladores, que muchas veces tenemos sectores de todo, pero lo que no cambia, que ahora tenemos en cualquier sector, tenemos competidores, tenemos demanda, tenemos oferta, tenemos no solo la competencia en nuestro país, sino la competencia mundial, que todos hablaban, mundo, ¿no? Entonces, y lo que nos anima, y lo que de alguna forma, algo que no cambia y que algo que cada vez está más fuerte es la profesionalización, donde las empresas, las personas tienen que profesionalizarse, cada vez tienen que ser organizaciones más fuertes, organizaciones más sólidas, pero ¿cómo se va a conseguir? No por un discurso, ¿no? Sino se va a conseguir a través de la educación. Y coincide de que ahora vemos universidades que ya no son una ni dos, son varias universidades que están ya de alguna forma en la línea de formar profesionales de la música. Y me parece muy bien, pero no deberíamos quedarnos también solo a nivel de la universidad. Creo que nos falta bajar un paso más los centros educativos, porque los talentos creo que cuando nacen son mejores que cuando se hacen. Y en este caso, qué bien formarlos desde inicial, secundaria, lo que también de alguna forma hemos aprendido, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero cuando uno tiene una formación sólida, por eso mismo lo dice, ¿no? Una base, en la universidad ya resulta un poco más fácil. Y ya no tenemos el nerviosismo, si bien es cierto, son cursos distintos, son enseñanzas distintas, los profesores son distintos, pero con una buena base creo que hemos logrado superar enormemente, no solo el tema académico, sino el tema del comportamiento de las personas. Una persona que en la casa se acostumbra a la limpieza, al orden, al saludo, lo conserva durante toda la vida. Increíble, si uno se acostumbraba, con las disculpas del caso, a atender su cama, ya es una regla, todos los días lo va a hacer. Y en este caso nosotros, en la Comisión de Cultura, diferenciamos en dos líneas: el patrimonio material, que todos lo conocemos, nuestros sitios arqueológicos, necesitamos nuestras iglesias, y nuestro patrimonio inmaterial, que tenemos en este caso, la música, el arte, donde por ambos lados reconocíamos y reconocemos que tenemos historia, tenemos cultura, patrimonio, y que lo que nos falta es revalorarlo. Nos falta cuidarlo, protegerlo y hacerlo competitivo, porque no basta, creo que ya estamos pasando de no solo ser un buen artista, un buen intérprete, un buen compositor, sino de alguna forma hacerlo rentable, porque si no lo hacemos rentable, vamos a morir en el tiempo, muy rápido. Y en eso creo que nosotros en la Comisión de Cultura nos trazamos una línea, que de alguna forma poder contribuir con la reactivación de la economía, porque decimos no es posible que sabemos que nuestro patrimonio material e inmaterial genera turismo y el turismo genera ingresos. ¿Cómo no apoyar a nuestro país?
¿cómo no apoyarlo? Pero muchas veces no todos nos entienden, ¿no? No todos. Nos quedamos muchas veces en que todas nuestras autoridades, el concreto, el fierro, la vereda, todo lo que es material, pero a ver si generan concursos, a ver si promueven el canto, promueven la poesía, si promueven realmente lo que nos hace a nosotros cada día disfrutar. Cuando uno tiene problemas de todo, la música. Cualquier música que nos guste, disfrutemos, pero es la mejor receta. Pero coincide, ¿no?, que ahora con los ministros que he conocido, se quejan que no hay presupuesto. Se quejan que es el ministerio más misio, porque quieren, francamente, porque se han acostumbrado todos los años a decir, ya no se puede hacer nada. Y eso me parece que nosotros como Comisión de Cultura hemos tratado de romper estos paradigmas o este status quo. Por eso es que de alguna forma nuestra comisión, y que me ha tocado compartir 2 veces la presidencia, sí, creo que hemos recorrido a nivel nacional, hemos conversado con diferentes actores y vamos a retomarlo. Tenemos una buena aliada, la congresista Susel Paredes, que también es parte del arte, para volver a unirnos, volver a identificar. Como todos sabemos, los problemas del año pasado ahora son distintos y las soluciones son distintas. Entonces, no he entrado al tema de la propiedad intelectual porque ya repetir no tengo hay que ser realistas, lo conocen tanto acá nuestros panelistas que definitivamente yo aprendo de ellos. Y de alguna forma, creo que nosotros en la Comisión de Cultura nos ha ayudado mucho, en cualquier comisión. Pero mi compromiso, lo digo, tengamos que reactivar, quizás no sea el 30%, pero del 10 pasarse al 20 es un gran logro. Muchas veces uno pretende, quizás equivocadamente, avanzar muy deprisa, pero creo que necesitamos una mejora. Sería mi participación. Bueno, gracias, congresista. Con él efectivamente trabajamos muy de cerca esta propuesta legislativa que fue iniciativa de SONIEM, del incremento de difusión de música nacional en los organismos de radiodifusión, de un 10% que está actualmente en la norma a un 30%. Bueno, pero ya después le voy a hacer una pregunta adicional sobre este punto. Y hablando del streaming, y hace un momentito nos comentaban cómo ha cambiado mucho el modelo de escucha de la música. Ya casi los jóvenes no escuchan radio, están más abocados al tema del entorno digital. Me gustaría consultar al doctor Martín Moscoso si la legislación actual, la legislación nacional, protege a los artistas, intérpretes y ejecutantes en este entorno digital, el streaming, donde su música diariamente y cada segundo está siendo reproducido. Muchas gracias por la pregunta. La tecnología siempre inmediatamente presenta una demanda de actuación ante la ley. Y si bien se actúa después, ¿no?, en forma reactiva, lo cual es bueno porque si se hace antes puede quedar desactualizada la norma al momento de ser emitida, pues lo que sí ha sucedido desde el año 1996, que salieron 2 tratados, uno de los cuales fue específicamente para la industria musical, el WPPT, ¿no?, o TOIEF, Tratado OMPI de Interpretaciones, Ejecuciones y Fonogramas. Ese tratado, ¿no?, que establece derechos para los artistas, ya innovó con el famosísimo derecho de puesta a disposición. Este derecho sigue vigente a la fecha, es muy importante, ¿correcto? Y está en la ley del artista, por cierto, también. Y es un derecho pues que hay que cautelar, hay que proteger, hay que exigir. La herramienta está. Lamentablemente la decisión andina fue anterior a estos tratados y por lo tanto no está actualizada. Entonces, mi primera sugerencia sería,
aprovechando la presencia del presidente de la Comisión de Cultura y de los representantes al más alto nivel del Ejecutivo que han estado ahora. Tenemos un secretario general en la comunidad andina que es peruano, es el embajador Gonzalo Gutiérrez, un excelente embajador, con un desarrollo profesional magnífico, uno de los grandes promotores, por ejemplo, del Pisco a nivel internacional. Y él además no es ajeno a la propiedad intelectual no solo por el Pisco, sino también porque en Beijing estuvo presente siendo embajador en China en esa época en la suscripción del Tratado de Beijing de Derechos de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Audiovisual. Entonces es una persona muy proactiva y esa decisión andina tiene que actualizarse. Esa actualización se postergó por las diferencias de los países, las diferencias de puntos de vista ideológicos de los países andinos. Pero ahora es una oportunidad, ha habido cambios recientes de gobierno en los países andinos y es posible que se promueva una decisión andina en propiedad intelectual. Estoy seguro que todos los stakeholders apoyarían dicha actualización de la decisión andina. Están los expertos de los países andinos, están todos listos para contribuir a este desarrollo. Y si se va a hacer esa modificación de la decisión andina para la cual hay que convocar a los países andinos, pues ahí ya se hizo con la 486 con motivo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué no hacerlo con la decisión 351, ¿no?, de derechos de autor y derechos conexos? ¿Qué elementos habría que incorporar en la decisión andina? Bueno, en primer lugar, a este derecho de puesta a disposición. Hay que incluir también la protección de las medidas tecnológicas de protección, de la información sobre gestión de derechos que permite esta identificación de los titulares de derechos en el entorno digital. Hay que incluir la limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet con los incentivos para que puedan reducir su responsabilidad en la medida en que favorezcan, apoyen activamente la defensa de los derechos de los artistas cuando se explotan sus obras y sin autorización en el entorno digital. Ya tomando las experiencias no solamente de los Estados Unidos con la famosa Digital Millennium Copyright Act, sino con la reciente directiva europea del derecho de autor, la famosa directiva YouTube, por ejemplo, que hace más responsables directos a estos proveedores de servicios de Internet. Y entonces, con todos estos elementos hay material suficiente para proponer esa reforma. Eso sería magnífico. Propuesta del Perú, una oportunidad, el secretario general actualmente a cargo, y pues esto creo que puede demostrar el liderazgo que Perú siempre ha tenido en la región en materia de propiedad intelectual. En segundo lugar, a materia de legislación nacional, nuestra legislación, y concuerdo con la doctora Ferreiros, es de avanzada, es decir, siempre ha sido tomada como modelo en toda la región. El problema no es la ley, sino cómo se aplica, cómo se exige su cumplimiento, ¿no? Y entonces ahí sí creo que habría que reforzar la lucha contra la piratería digital. Por ejemplo, ¿no?, los espacios relacionados con los bloqueos digitales. Indecopi está bloqueando digitalmente cuando se realizan acciones de infracción en Internet, pero esos bloqueos tienen que salir como medidas cautelares y tienen una duración pues mínima. La sala de propiedad intelectual le considera que duran 30 días, entonces hay que presentar cada 30 días renovando y no hay una claridad respecto a esta piratería digital. Entonces ahí sí habría la posibilidad de modificar las normas para reforzar las medidas de observancia en el entorno digital que beneficia no solo a artistas, sino a artistas, autores, ¿no?, artistas del audiovisual, artistas del musical. Y creo yo que añadiría simplemente una tercera labor que ya es de exigencia el cumplimiento de la ley, aprovechando pues también la presencia que tenemos el privilegio de tener al presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, una invocación al propio Estado para cumplir las normas como Estado. Es decir, las entidades del Estado, lo ha dicho el congresista mencionando la importancia actual de la música, utilizan música. Basta ver cómo se utiliza la música en cada entidad del Estado, en TikTok, en redes sociales, permanentemente. Esa música tiene derechos y por lo tanto debe ser, pues, honrarse las obligaciones. ¿Y quién le corresponde señalar en voz alta que esas obligaciones del Estado tienen que cumplirse por cada entidad del Estado? Pues al Ministerio de Cultura, por cierto, a la Comisión de Cultura del Congreso, por cierto, quienes en su discurso siempre señalan que van a defender la cultura del país. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa, la municipalidad de tal provincia, el Ministerio X que utiliza música, tiene que pagar por esa música.
¿correcto? Y si no lo están haciendo, eso no significa que no lo vayan a hacer. Hay toda una posibilidad yendo hacia atrás de verificar cuánto tiempo se ha utilizado esa música y lograrlo. Y no ser necesario pues ir al Indecopi a solicitar un bloqueo de una cuenta de una entidad estatal, que sería vergonzoso, por cierto, y creo que sería inapropiado, porque esperamos que la misma entidad estatal cumpla sus propias obligaciones, ¿correcto? Y estoy seguro que así va a ser, y puede ser uno de los resultados de este Congreso. Entonces, en resumen, modificación de la decisión andina, actualización tecnológica, la parte del nacional en la ley nacional, la parte de observancia, piratería digital, bloqueos, y la actuación de las entidades del Estado para asegurar, ya en su momento emitimos un manual de derecho de autor para entidades públicas, ahí están las normas, ahí está toda la explicación, podría actualizarse si desean, pero está claro que deben cumplir también las entidades del Estado sus obligaciones, y ese sería pues un buen resultado, de, entre otros seguramente positivos, de este Congreso. Gracias, gracias doctor. Qué interesante escuchar estos temas y realmente los que estamos dentro de la sociedad de gestión colectiva, sí, consideramos que necesitamos hacer muchos cambios, muchas actualizaciones y efectivamente ya a nivel internacional se están generando algunos adelantos a nivel legislativo, a nivel de modelos de ventanilla única, como lo mencionó la doctora Marisol Ferreiros, y me gustaría de repente escuchar de parte de usted, que también ha visto mucho la normativa internacional, conoce mucho de las sociedades extranjeras, si podríamos o podría compartir algún modelo internacional que podría aplicarse aquí en el Perú para mejorar un poco la gestión colectiva. Bueno, voy a empezar con el que no funcionó, que es en Argentina, no funcionó la ventanilla única. De alguna manera en Colombia está funcionando la ventanilla única para obras musicales. En Europa sí, hay, me parece que en Francia, ahorita no lo tengo claro, pero me parece que en Francia ha funcionado este modelo de ventanilla única básicamente o especialmente para música. Que esto hace que miras, digamos, al usuario, al que tiene que pagar, no solamente entienda o tenga la sensación de que si ya pagué a Bdike, ¿por qué ahora pago a Unimpro y tengo que pagar a Soniem? Porque esa es la pregunta que queda, ¿no? Sino que va a hacer un solo pago y detrás de la ventanilla va a haber una repartición de los derechos que corresponden. Entonces, hay por un lado la tranquilidad del usuario de pagar, que en este caso también incluiríamos a las entidades del Estado, con las que yo, doctor Moscoso, haría un parcito de operativos, ¿no? O sea, soy un poquito más radical en eso, con un par de operativos que en su momento, cuando representaba las empresas de software, lo hicimos y funcionó muy bien. Con la música yo sé que también funcionaría si quedan un par de ejemplitos por ahí que se puedan comentar. Pero también, además, digamos, de que el usuario va a pagar y va a pagar todo de una vez y no van a tener que venir a tocarle otra vez la puerta, por eso mismo que escuchó, los gastos administrativos serían mucho mejores de cara al usuario, porque ya el porcentaje de gastos que corresponden a cada sociedad de gestión colectiva bajaría, se ajustaría y eso permitiría también que haya un pago más amigable por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, eso por este lado. Por otro lado, doctor Moscoso, con relación a lo que usted dijo digamos, el trabajo en Indecopi, la posibilidad de que haya dentro de la Dirección de Derecho de Autor una sección que se dirija solamente a lo digital, creo que sería ideal, porque es el mundo ideal, ¿no? Pero no estaría mal pensar que se pueda normar que haya una sección o que se promueva un pequeño departamento que se especialice en los temas de piratería digital. Creo que eso ayudaría mucho porque es verdad que la carga es fuerte, que los problemas del mundo que conocemos, las denuncias que se hacen a las sociedades de gestiones, las denuncias que las sociedades hacen a los usuarios que no pagan, todo eso, digamos, es una gran carga, pero necesitamos que haya una especialización en estos temas
que no solamente van a permitir digamos, bajar el índice de piratería digital, sino ayudar también en la redacción de las normas. Un temita, me quiero ir un poquito a lo que estaba escuchando el congresista con relación al porcentaje, ¿no? Y es también un tema que venía pensando. A mí me gusta mucho la música y escucho mucho música y escucho mucha reacción a la música. Y yo sí estoy convencida de que, como dije al principio, no es un tema de responsabilidad solamente del Congreso, de las instituciones, de las sociedades que están en la lucha, que están en la brega por el respeto de los derechos. Es también lo que nos toca a cada uno de nosotros dentro de esta gran ecuación. Y yo veo, por ejemplo, reacciones a la música, ¿no? Les decía hace un momento que el Internet se rompió con las reacciones a la última canción de Daddy Yankee con Bizarrap y a la maravilla que ha hecho Rosalía con Lux. Esto ha sido algo muy especial, pero todas las canciones, por ejemplo, en el mundo urbano, todas las canciones que salen, hay una serie de personas que hacen sus programas en YouTube que son las reacciones, ¿no? Reacciones a lo que sacó, no sé, Anuel AA. Todo se reacciona, ¿no? Y hay personas que reaccionan como el Chombo, que son reacciones muy interesantes, o Ceci Dover, que es una vocal coach, pero también hay reacciones con miles de vistas del coreano loco, que sobre todo que hace, o sea, él hace gestos, ¿no? Con las reacciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si se pudieran juntar personas que puedan reaccionar a nuestra música peruana, a todos los géneros de la música, habría también más presión. Habría presión porque estaría sonando, ¿no? Mira, fulano de tal sacó esta canción, mira en este género, esto, la letra elevó su nivel. O sea, diferentes formas de hacer que, o sea, lo veo, como les digo, en el mundo urbano, que me gusta además la música urbana, y veo reacciones y claro, puedo ser absolutamente crítica porque hay cosas que no son pasables, pero otras que están interesantes, ¿no? Y letras que de repente comienzan a superarse. Pero todo esto es en base a quienes reaccionan. Entonces yo invitaría a que en las universidades o de pronto también en SONIEM que pueda ser la base para que empiece a escucharse de la música, no solamente la música, de la música, ¿no? Y que pueda de esta manera llegar a las personas que nos gusta y que no nos gusta y de pronto nos va a empezar a gustar y conocer a los diferentes artistas nuestros, a los del interior, qué está pasando en la selva, qué está pasando en el sur, quién está sonando más, ¿no? Y esas reacciones que no necesariamente tienen que ser de personas que conozcan de música a un alto nivel, sino puede ser algún coreano loco o algún peruano loco que tenga ese carisma que pueda hacer conocido a su artista, que pueda ser conocido a los artistas en general. Entonces, yo insisto en poner un poco en mover un poquito, digamos, la atención también a todos los interesados, ¿no? Y promover o motivar de alguna manera este interés que yo sé, todos tenemos un talento, todos podemos generar reacciones y dejar huellas que van a ser bonitas como las que mencioné antes, ¿no? Y de esta manera también ayudar a que en el Congreso se aceleren las cosas, que en Indecopi también se puedan ver las cosas de otra manera, para poder ir acelerando, llegar a esa meta que como tú dices, o sea, estamos siempre reaccionando a lo que viene, pero estar cada vez más cerca y sobre todo promover que haya mucho más música, que haya mucho más autores, que haya muchos más artistas, porque todos ellos dejan huellas, todos están influyendo. Y les cuento, cierro con algo que escuché el otro día. Escuchaba a un astrólogo que decía, si ustedes quieren saber cómo va a ser el futuro, no vean la astrología, escuchen a los autores. Y yo creo que eso es interesante porque el autor, el artista, se adelanta a lo que va a pasar. Y así ha sido siempre. Muchas gracias, Marisol.
Y un poco refiriéndome a lo que mencionó el congresista Acuña Peralta, efectivamente en la Comisión de Cultura del Congreso de la República trabajamos muy de cerca esta iniciativa del incremento de difusión de música nacional, que tuvo la aprobación de la Comisión de Cultura y también de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. El dictamen estaba listo para ser discutido en el Pleno. Y es un poco para responder la pregunta que nuestros afiliados nos lo hacen de manera recurrente. ¿Qué pasó con este dictamen que no llegó a ser debatido en el Pleno? De repente usted podría explicarnos cuáles son esos factores que influyeron para que este dictamen, que para muchos es un tema que hacemos con mucha fuerza, de repente la forma, el procedimiento, no lo sé, pero me gustaría de repente que usted, señor congresista, nos explicara esa pregunta, o resolviera, o por lo menos los afiliados puedan irse sabiendo qué pasó con esta propuesta legislativa. A ver, voy a intentar dar una respuesta, pero creo que la primera premisa es que llegamos a lo mismo, ¿no? Que definitivamente no todos valoramos la importancia de estos proyectos que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la música. No todos, ¿no? Por eso que de alguna forma los proyectos de ley que se van aprobando no son los más, quizás los que deben aprobarse, ¿no? Muchas veces vemos proyectos de ley que no tienen sentido, pero se aprueba porque de alguna forma tiene que ver mucho, como siempre decimos, y creo que es parte de la realidad, que los votos mandan, ¿no? Los votos mandan. En la Junta de Portavoces, definitivamente agendar, priorizar un proyecto de ley, no siempre es fácil, porque muchas veces también, y creo que ahí va la respuesta, prefiero equivocarme porque muchas veces tras de la negativa hay motivaciones. Por decir, el 30%, ¿qué va a pasar con la radio? Y ya me van a desestabilizar mi programación. Con la televisión, ¿cómo voy a resolver esto? En verdad que y ya con este antecedente, como te digo, hay factores no visibles, hay factores que no están en el Congreso, pero se dan, ¿no? Donde, oye, ese proyectito, por si acaso, hay que mejor esperarlo, hay que darle su tiempo, su pausa, y bueno, por decir, ¿no? Entonces, pero creo que no hay que llorar sobre la leche derramada. Creo que estamos todavía, en verdad, y yo me comprometería, no dentro del espacio que tengo, buscar la priorización. Y como digo, una de las resistencias que también tenemos que decirlo fue el porcentaje alto, que de alguna forma nosotros nos motivamos, de alguna forma nosotros dijimos, ya que en el Pleno se arreglen las cosas, ya van poniendo el 30 para que en el Pleno de alguna forma haya una contrapropuesta y lleguemos a una parte intermedia. Yo creo que eso se va a dar porque nosotros de la conversación que teníamos, sí, era un poco el porcentaje alto, ¿no? Pero no creo que lo tengamos perdido, ¿no? Eso vamos a retomarlo y yo en mi caso voy a tratar de poner todo de mi parte para ponerlo en el Pleno y que en el Pleno ya, como decimos, se vean los toros, ¿no? Ya quién vota a favor, quién vota en contra, qué propuestas distintas hay, disposiciones complementarias, pero lo importante es que lleguemos al debate del Pleno que no se ha dado, porque ese es el tema que nosotros dentro de la participación como Comisión de Cultura y en este caso como autor también, coordinamos, conversamos, porque definitivamente no es que un proyecto de ley todos lo estudien, no todos lo leen.
Entonces hay que ir haciéndoles entender de qué se trata, cuáles son las ventajas, qué es lo que queremos lograr y darse el tiempo. Entonces, bajo esa experiencia que tenemos, creo que no dudo que vamos a ingresarlo al Pleno. Gracias. Bueno, muchas gracias por la explicación. Y ya estoy en la parte final. Sí, pero me gustaría un poquito saber cuál es la opinión del doctor Martín Moscoso frente, ya desde su experiencia de haber estado en la OMPI, consultor internacional, haber estado en varias mesas de negociación sobre el tema de la inteligencia artificial. En varios países se están gestando normas, reformas legislativas, como el caso de Brasil, por ejemplo, donde se está tratando de aprobar un proyecto de ley donde no solamente tiene que respetarse el derecho de autor en las autorizaciones previas para alimentar toda esta información en las empresas de IA, sino también el tema de la transparencia, de que ellos tienen que develar cuáles son esa información o la base de datos, de ver si se está utilizando o no las obras protegidas, y luego el tema de la remuneración. ¿Usted cree que en el Perú necesitamos una reforma en el tema de IA o es que la ley de derecho de autor y la ley de inteligencia artificial ya protege estos aspectos frente a todo lo que se está generando actualmente en el tema de inteligencia artificial? Muchas gracias, Marisa. Inteligencia artificial es un tema que avanza pues, drásticamente, hasta el punto que nos encaminamos hacia la pronta consecución de la inteligencia artificial general, la IAG, es decir, en el que ahora es un sector, digamos, novedoso, pero la IAG significa que todo va a ser inteligencia artificial, es decir, todas las actividades, todas las actividades profesionales. Y entonces, claro, las actividades artísticas, culturales, educativas van a pasar por la inteligencia artificial también. Entonces ahí viene la pregunta de qué hacer al respecto con los derechos de los artistas y los derechos de los autores, los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, quiero señalar que yo soy un firme defensor de que cuando se alimenta al sistema de inteligencia artificial, se está verificando un acto de reproducción. ¿Cómo alimento yo la inteligencia artificial si no permito que en ese gran servidor inicial, donde se va a procesar la data ya según sus protocolos y algoritmos, se reproduzca esa obra? Esa alimentación no es más que un acto de reproducción, y todos sabemos que el derecho de reproducción exige un derecho exclusivo que requiere la autorización. Esa primera constatación es relevante. Segundo, si es que, por ejemplo, en el caso de MoMA, recuerdan el Museo de Arte Moderno de los Estados Unidos, hace poco un artista dijo, voy a alimentar al software de todas las obras que están en la colección del MoMA, ¿no? Y las voy a volver una obra, y ahí está en pantalla gigante para que ustedes la verifiquen. Ustedes lo buscan en internet, lo van a ver. Se realiza entonces un acto de comunicación pública, y lo que se ve ahí no es exactamente la obra original, pero claramente, si ha sido alimentada y si se está diciendo que se está comunicando al público el resultado de esa mezcla anterior, por lo menos es una transformación que implica ya una comunicación pública parcial. En algunos casos la comunicación pública es hasta directa. Si uno le pide en un prompt a la inteligencia artificial que combine la obra de tal autor con la voz del intérprete X que ya no está vivo, lo puede hacer, y entonces en ese caso ya se realiza una exacta comunicación pública de parte de la obra, parte de la interpretación. Por lo tanto, los derechos existentes a la fecha se aplican, y ahí vienen las entidades que deben resolver en ese sentido. Hay reproducción, hay comunicación puesta a disposición, si es que se realiza de manera tal que el público elige el momento y lugar de acceso, y transformación. Y entonces los derechos ya están. Por eso es importante cómo van a resolver las Cortes norteamericanas las demandas presentadas por Disney y por Universal contra las plataformas de inteligencia artificial. Pero si aún así quedase alguna duda, entonces es bueno realizar, a falta de una jurisprudencia adecuada, algún tipo de aclaración normativa que señale que efectivamente se constata reproducción, comunicación pública puesta a disposición y transformación, y por lo tanto hay derecho. Ahora, ¿quién tendría que recaudar? No artista por artista, no autor por autor. Ahí sí la entidad de gestión colectiva debe realizar el esfuerzo de recaudar a las plataformas de
inteligencia artificial. Y esa recaudación debe ser, seguramente yo auguro que eso va a ser definitivamente la nueva corriente de ingresos, que es la gestión colectiva de la inteligencia artificial. Y adicionalmente a ello, pues eso no será un emprendimiento nacional, seguramente va a ser multinacional, es decir, las propias confederaciones, las entidades de gestión colectiva deben ya estar preocupándose por ese próximo paso. Y luego está el tema del empleo, la sustitución del empleo. Si yo, por ejemplo, grabo la voz de Julie Freund, ¿correcto? Y digo, pues ya la próxima ya no la contrato a Julie Freund con su maravillosa voz porque ya la tengo yo grabada y entonces simplemente voy a sacar productos, animes o productos de avatares, digamos, con parte de la voz de Julie Freund. Eso no debe ser. Primero porque hay una protección del derecho a la imagen, protección constitucional que incluye la voz. Eso no es propiedad intelectual, pero es un derecho constitucionalmente protegido en la Constitución y el Código Civil. Segundo, que hay una afectación directa porque está perdiendo pues, posibilidades de empleo futuro. Ante eso, pues recordemos este famoso acuerdo de negociación colectiva SAC-AFTRA, donde se dijo que si se va a explotar ulteriormente reproducciones o insumos de voz, de interpretación, incluso en movimiento, gestual, etcétera, para que se alimenten los futuros avatares de la inteligencia artificial que nos van a inundar, entonces hay derecho a que exista una compensación, ¿correcto? Y esa compensación será no de una vez. No es un acto de te compro tu gesto, sino cada vez que se explote ese gesto, ¿no? Tendrá que compensarse para que uno se pueda ver y tener los ingresos, no solamente en la interpretación directa, sino en la explotación de esa interpretación para colocarle en un avatar. Entonces son desafíos, pero creo que hay que ser muy firmes en la defensa de que esto no es ajeno. No faltarán aquellos que quieran decir que la inteligencia artificial está al margen del cumplimiento de la ley y pretenderán incluir quizás alguna excepción para que no se pague derechos correspondientes. Acá sí, la fortaleza de las entidades de gestión, de los artistas agremiados, ¿no? De los defensores de la cultura, va a ser importante para lograr una contribución legítima, participación legítima en todos esos ingresos, que cuando llegue la IAG van a ser totales. Y para que vean que no estoy exagerando, pues los líderes de OpenAI, la empresa de ChatGPT, ya estuvieron discutiendo hace algunos pocos años la introducción, ante la constatación de ese desplazamiento masivo laboral, la introducción del llamado salario general universal. ¿Correcto? Es decir, una especie de compensación a todas las personas por sus pérdidas de trabajo y pérdidas laborales. Claro, entonces estamos en la misma lógica. Si es que va a existir un desplazamiento a la labor de los artistas, debe haber un reconocimiento de una compensación adecuada y permanente que motive a que el artista pueda no ser anulado por este desplazamiento, sino pues pueda continuar con su labor creativa tan importante. Excelente. Gracias, doctor Moscoso. No quería cerrar este panel sin el aporte del tema de IA y me gustaría preguntarle a la doctora Marisol Ferreiro si efectivamente la normativa tendría que incluir algunas reglas claras de ética en el tema del uso de la música en la IA. Definitivamente, a todo lo dicho ya por el doctor Moscoso, hay un tema que es el marco de lo que se ve en inteligencia artificial, que no se ha tratado directamente para la propiedad intelectual, pero sí hay, digamos, comienzan a presentarse políticas en las que definitivamente la creatividad y el factor humano están presentes. No se está considerando propiedad intelectual o derecho de autor a una IA. Eso no ha pasado. Hay algunos, en China me parece que ha habido por ahí una propuesta, pero se hace la diferencia entre, con una sola palabra, creado por o creado con. Si está creado por, no hay propiedad intelectual, no hay derecho de autor. Si está creado con, sí hay un reconocimiento a la creatividad, porque lo que la inteligencia artificial reconoce de todas maneras es ese lado humano, ese lado creativo, ese lado fundamental en lo que es la creatividad, en lo que es el aporte de los autores, en lo que es obviamente la cultura que nos dan todos los autores y todos los creativos, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que el tema está, por lo menos hasta ahora, bastante claro, ¿no? No hay desconocimiento a la creación humana, ¿no? Y que es a quien se protege es al ser humano que crea.
Bueno, muchísimas gracias. Las palabras finales del congresista Héctor Acuña y con esto cerraríamos el bloque. Creo que la palabra desafío es la que debe quedarse en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? De todos, no solo de los panelistas, sino creo que la vida nos ha enseñado que está lleno de desafíos. En este caso nosotros, por alguna responsabilidad que tenemos, vemos que el tema ya trasciende, no solo es un tema nacional, ¿no? Que antes no se notaba como ahora, ¿no? El día, imagínense, es un tema universal, no es un tema solo de la sociedad peruana. Y si bien es cierto, eso está en desarrollo, no hemos alcanzado ya su máximo esplendor, pero de alguna forma hay que ir, creo que acompañando a estos grandes cambios tecnológicos con la legislación. En el Congreso tenemos la Comisión de Defensa del Consumidor, que también tratan el tema que hoy día hemos conversado, de la propiedad intelectual, que bien lo conoce el doctor Moscoso y que realmente deberíamos acercarnos. Y como siempre hemos aprendido, no solo esperar que nos visiten, sino también visitarlos, porque es el tema, ¿no? Frente a un problema que tenemos, y es un problema no fácil, dentro quizás, a pesar de que yo como ingeniero siempre hablar de que no es fácil, porque ingeniería es diferente, totalmente distinto, pero un tema, tratándose de un tema intelectual, de un tema que tiene que ver con una intangibilidad, es mucho más difícil. Pero sí me comprometo también a revisar esa decisión que tiene que ver con la comunidad andina para ver en qué momento podemos ajustar, en qué momento podemos nosotros mejorarla, y seguro que lo vamos a estar llamando o comunicándonos para sus aportes. Creo que, en resumen, como congresista y como miembro de la Comisión de Cultura, compromiso de trabajar unidos para ver un sector próspero, para ver un sector distinto y que sea un referente, porque no solo es lo de siempre, lo tradicional, la minería, la pesquería, la agricultura, no. Tenemos esta gran industria que nos falta explotarlo. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al congresista Héctor Acuña Peralta, a la doctora Marisol Ferreiros y al doctor Martín Moscoso. Excelente panel, de lujo. Muchas gracias y ahora damos pase al a la siguiente ponencia. A la moderadora Maritza Rojas.